Comenzamos. Hermanos, bienvenidos otra vez a Tesoros del Cielo. Hoy nos toca el estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3, queriendo acabar ese capítulo. Hoy, con la bendición del Señor, lo vamos a hacer. Terminando la última iglesia, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea. Y la semana pasada vimos un poquito de introducción, un poquito en general de cómo es ah, cómo era la cultura, la geografía del lugar, ¿verdad? Todos esos detallitos importantes porque a medida que el Señor les habla, hace referencia a algo de la historia o algo de la cultura de cada iglesia. Así que hoy vamos a retomar y a hacer un breve repaso. Voy a compartir con ustedes mi pantalla y y pues si pueden tener sus Biblias, aunque compartimos también las porciones de, la, de las enseñanzas, lo pueden ver aquí en la pantalla. Así que ah, vamos aquí. Ahora sí tengo más fotos. La semana pasada nos quedamos aquí. Estamos en el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo último del capítulo 3, el versículo 22. Entonces, vimos la semana pasada que la iglesia de la Odisea, en la interpretación histórica, vendría a ser como la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia de nuestra era, empezando como en los 1800, mediados de los 1800 hasta el día de hoy. Así que acuérdense también que las últimas 4 están vigentes porque representan ya sea la iglesia católica, la iglesia de Tiatira o las iglesias evangelistas o las iglesias am, ¿cómo se llama? La corriente principal, es la de Sardis, que vendría a ser la iglesia muerta. Las denominaciones que salieron de la reforma. Entonces, todos esos siguen activas hasta el día de hoy, ¿verdad? Como las corrientes principales denominacionales como la iglesia metodista, luterana, la iglesia anglicana y todas las denominaciones que salen de esas, la iglesia bautista, calvinista, todo esto viene saliendo, aflorando como en los 1700 y hasta el día de hoy. Así que eso como mención general, ¿verdad? Vimos la semana pasada los datos históricos de la Odisea, que era una ciudad muy próspera, muy rica. Tenía avances médicos y era famosa por su algodón negro. Algo muy interesante de la Odisea era un acueducto que traía, originalmente que quisieron hacer que traiga agua caliente desde arriba, había aguas termales hirviendo, pero los ingenieros cuando hicieron el acueducto no le calcularon la distancia, que ya para cuando llegaba a la Odisea el agua llegaba tibia, no llegaba ni fría, ni llegaba hirviendo como era como es la exhortación que el Señor va a decirles. ¿Verdad? Vimos aquí, esto es nuevo para la clase de hoy. La reconstrucción de la Odisea empezó recientemente. La descubrieron y han empezado a parar las columnas. Todo esto fue tumbado por un terremoto, pero en lo poco que han podido es, escarbar, se puede ver la hermosura de la arquitectura. Las columnas todas eran de mármol y vemos los detalles muy, muy hermosos de la ciudad, ¿verdad? Vimos esto, sí, la semana pasada. En el área de la Odisea, los visitantes pueden ver lo siguiente.
un estadio, dos teatros, 4 complejos de baños romanos, 5 ágoras, que son cuadriláteros o fórums públicos, donde se daban anuncios políticas, asambleas religiosas y asuntos civiles. Eran espacios abiertos para mercados y actividades sociales. O sea, eran como lo que para nosotros tal vez sería eh, como estos mall, ¿verdad? Donde se pone la gente a vender cosas o más al aire libre, ¿no? Como un mercado de pulgas, tal vez, cuadriláteros, ¿verdad? Donde la gente se reunía, había mucha actividad social. Se pueden encontrar 5 fuentes monumentales, 2 entradas o portones monumentales, un municipio o de una asamblea o concilio donde se reunía como un senado y habían eh, reuniones democráticas o con ciudadanos demócratas, ¿verdad? Esta palabra, el voliterión, que era, no encontré palabra en español, pero era ese lugar donde se daban esos concilios. Parecían como un coliseo, ¿verdad? Pero era más para esas reuniones de asambleas y de senados. Se pueden ver casas residenciales con esto que se llama peristilo, que es un patio rodeado de columnas. En la arquitectura le llaman galería. 4 templos y 6 iglesias cristianas, entre comillas, de la era temprana bizantinas, también llamadas iglesias ortodoxas o iglesias católicas apostólicas. Hay latrinas públicas, aguas termales y un sistema de distribución de agua, distribución de agua y 3 avenidas con pórticos o columnas. Aunque la Odisea se encuentra inexcavada en su mayor parte, cuenta con importantes monumentos visitables, entre los que se destacan lo que acabamos de ver, como los teatros, el circo, las termas o el ninfeo. Aquí vemos el vestigio de los 2 teatros denominados Occidental y del Norte, que se encuentran en la ladera nororiental de la meseta de la Odisea. Ambos teatros contaban con una importante capacidad, pudiendo acoger de 15,000 a 20,000 personas. Aquí está un teatro y acá está el otro, muy parecidos. Este está menos eh, trabajado, tal vez no se ha sacado tanto como este, se ve un poquito más la magnitud de 15,000 a 20,000 espectadores, cada uno de ellos respectivamente. La Odisea es la única ciudad de Anatolia conocida que contaba con 2 complejos teatrales. Estos eran los teatros. El teatro occidental de época helenística tiene un diámetro de 94 metros y el pasado año se inició una restauración que se espera ser completada en un periodo de 3 años. Ah, aquí están los dos, el Teatro del Norte y el Teatro Occidental. El estadio, estos son los 2 teatros, imagínense el, la atención que le ponía esta ciudad al entretenimiento. El estadio está localizado en una ladera opuesta y también fue utilizado como anfiteatro y fue dedicado por el acaudalado ciudadano de la Odisea Nicostrautus al emperador Vespasiano. Vespasiano era uno de los emperadores más crueles en contra de los cristianos. Fue uno de los 10 emperadores que persiguió a la iglesia y los torturaban, ¿verdad? Entonces estos teatros, estos estadios, obviamente se puede deducir que eran usados para la tortura de los cristianos. Ah, este estadio era el mayor estadio de Anatolia con unas medidas de 285 por 70 metros. ah, Equivale a 3 campos de fútbol. Imagínense,
está hablando de fútbol, el fútbol soccer, ¿no? El fútbol latino, ¿no? Así que aquí lo podemos ver. eh, ya no queda casi nada, pero queda la hendidura, ¿verdad? Aquí en esta ladera, o sea que por aquí puede ser, esto está inmenso, ¿no? Esto sería como un estadio, dos estadios aquí y tres estadios de fútbol en una sola. Aquí me imagino, ¿no? Corrían caballos, hacían carreras, o sea, era muy grande para el entretenimiento. Próximo al estadio se encontraban un gimnasio construido gracias a la financiación de Gargilius Anticius, que lo dedicó al emperador Adriano y a su esposa Sabina con motivo de la visita del emperador en el año 129. Así que todo esto tiene en récord, ¿no? Aquí está el estadio, ya vimos los dos teatros. Esto es restos que quedan del gimnasio y de las termas. ah, Se le llama, que están cerca de lo que se llama la calle de Siria. Ah, Siria Éfeso era el nombre de la calle. Y ahí se encontraban los principales edificios, como la fuente o monumental o ninfeo, consagrada a la diosa Isis. Aquí está. Esta es la calle, la avenida Siria Éfeso. Y era en honor a la diosa Isis. ¿Qué más? También ahí se encontraban los portones que fueron dedicados a Domiciano, que era otro emperador que fue uno de los 10 que persiguió a la iglesia de Cristo. Así que tremendo, ¿no? Que hayan encontrado esto. Al otro lado de la calle Siria, Éfeso, enfrente del propilón y la fuente severa, se hallaba el ágora, y, o sea, donde se reunían la gente para hacer esas asambleas, esos lugares, ¿verdad? Así que algo visual para entender ah, cuán ricos eran, cuán apoteosos, ¿verdad? Pero más conocida la Odisea era por el largo acueducto y la manufacturación de las telas negras, el avance de la medicina, en particular el tratamiento para los ojos. Ah, y también la falta de defensa o murallas en la ciudad la llevaban a hacer compromisos con pueblos enemigos. Era conocida por la diversión, la opulencia y la tolerancia a toda creencia, no tenían absolutos. Bien, la semana pasada llegamos hasta el primer versículo. Hoy vamos a acabar toda la carta del Señor Jesús, que solamente son como 5 versículos. Empezando con el versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como hemos mencionado anteriormente, en cada iglesia el Señor escoge revelarse con una característica o atributo que confronta o alienta específicamente a esa iglesia. En este caso, el Señor escoge revelarse como el amén y el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, el Señor dice que sí hay una verdad y Él la confirma con un sí, un así sea, ¿verdad? Y esa verdad y fidelidad está en Él. En esta iglesia que no tenía absolutos, o sea, creía lo que quería, el Señor dice, sí hay una verdad, yo soy la verdad y yo soy el que confirmo la verdad, sí hay absolutos, sí hay este, una, una verdad. Entonces, y también se identifica como el creador. Aquí dice el principio de la creación de Dios, dice esto. Esto puede ser malinterpretado y de hecho mucha gente en otras religiones dicen, ahí está, Jesús es creado, Él es el principio de la creación, ¿verdad? Él es el primer ser creado, pero esa no es la idea de lo que está comunicando el Señor Jesús, ¿verdad? Él dice el principio, la palabra principio.
¿A dónde estamos? Aquí. La palabra principio es la palabra griega arque o arcai, se pronuncia arcai, que quiere decir comienzo, el comienzo, el origen. eh, es la persona o cosa que comienza, la primera persona o cosa en una serie, es el líder. Aquello por lo cual una cosa comienza, el origen, la causa activa. También puede significar las esquinas de una vela de un barco. La idea sería que impulsa, ¿verdad? Una vela, la vela del barco, es la que ayuda a que avance el barco, es la que causa que el barco avance, en otras palabras, ¿verdad? Sería la razón del movimiento, la vela. Entonces, arcai, el principio, el Señor Jesús es el origen, es el que causó que todo empiece a moverse. Él es la razón de toda la existencia de todas las cosas. El primer lugar, Él tiene la principalidad, el gobierno, el magistrado de ángeles o demonios. Él es el que está en control de todo. Así que no es criatura, es creador, ¿verdad? Entonces él se dirige así hasta a la Odisea. El amén, el verdadero, el testigo fiel, el principio, el originador de todas las cosas, la razón de todo. Y es importante porque la Odisea tenía un enfoque en ellos, en su esparcimiento, en su progreso, en su lujo. Y el Señor dice, yo soy la razón de todas las cosas, ¿verdad? Así que por eso se identifica el Señor así con ellos. ¿Qué reconocimiento le da el Señor a esta iglesia? Ninguno. Es triste, ¿verdad? Que no encuentra nada bueno en esta iglesia. Ah, y vamos a ver las exhortaciones, la exhortación que el Señor tiene para la iglesia de nuestra era, para la iglesia de ese entonces, para nosotros individualmente y para todas las iglesias a través de toda la historia, ¿verdad? Acuérdense siempre de esas 4 aplicaciones, porque esta es la última vez que lo vamos a mencionar, así que ya para estas alturas tienen que saber de las 4 interpretaciones, 4 aplicaciones que le podemos dar a cada carta que el Señor Jesús mandó a cada una de estas iglesias. La exhortación para la Odisea es, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, el problema no es que es frío. Hay gente que dice, bueno, a veces identificamos la espiritualidad como si estás caliente es que estás bien o si estás frío es que estás mal. Pero aquí la idea es que el agua fría tiene la propiedad de refrescar y el agua caliente en esos tiempos y hasta en nuestros tiempos se usa para muchas cosas. Por ejemplo, para cuando uno lava la ropa, si lo ponen caliente, sabe que va a hacerla más blanca, ¿verdad? El agua caliente tiene muchas utilidades también en lo médico, por ejemplo, eh, desinfecta, ¿verdad? Si uno pone algo en lo caliente, ah, hay, hay más usos que se le puede dar al agua caliente o al agua fría, pero el agua tibia, cuando uno tiene calor y toma agua tibia, es repugnante, molesta tener agua tibia, es molestosa, ¿verdad? Entonces, esa es la idea en cuanto a, la, a la utilidad, no tanto a la espiritualidad, sino como creyentes somos de bendición para otros, trayéndoles frescura, trayéndoles alivio en su enfermedad o no servimos. Es más que para eh, molestar, ¿verdad? Como ser algo no agradable, es la idea de agua tibia, ¿verdad? Y el Señor dice, yo conozco tus obras. No tienes obras que bendigan a otros, no tienes obras que refresquen a otros o sanen a otros, ¿verdad? La Odisea estaba familiarizada con esta referencia, ya que su acueducto desembocaba con agua tibia
aunque en su origen en la montaña el agua estaba hirviendo. Fue un mal cálculo de los ingenieros y esa agua no servía ni para sanar ni para refrescar, ¿verdad? El problema de estos creyentes era que estaban tan enfocados en su propio esparcimiento y diversión que no tenían visión de servicio ni bendición para otros. No estaban disponibles para honrar al Señor con sus vidas porque estaban muy ocupados y distraídos en cosas pasajeras. Qué triste, ¿no? Ah, estar desenfocado de las cosas espirituales que no somos de bendición para nadie. El Señor les dice en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que causa el agua tibia, ¿no? Ah, ¿Alguna vez se les ha olvidado de estos recipientes de agua en el carro? O uno lo lleva, lo saca de la refrigeradora frío y lo deja en el carro y se baja a hacer alguna actividad y cuando regresa tiene en mente de que el agua todavía está frío y se la toma y está tibia. Es horrible la sensación del agua eh, tibia en la boca. El Señor Jesús no puede ser bendecido por vidas egoístas y egocentristas, o sea, enfocadas solo en ellas. Qué es lo que yo quiero, qué es lo que me divierte, qué es lo que me complace y no pensar en los demás. No que la diversión y el esparcimiento sean malos, pero si están ocupando el primer lugar en nuestro corazón, entonces no traen satisfacción, no traemos satisfacción al Señor. Pero no solo que este enfoque era de los creyentes individualmente, pero pareciera ser que era la meta de la iglesia, o sea, vamos a divertirnos. ¿A cuántas veces pensamos que todo lo referente a la iglesia o lo concerniente a Dios tiene que ser para nuestro deleite? Las alabanzas, los sermones, las actividades, las oraciones, ¿verdad? Todo es acerca de yo, enfóquense en mí, ¿verdad? No me gustó ese sermón, no me gustó la música, no me gustaron las actividades, como que si todo tiene que ver en cuanto a nosotros, cuando en realidad son oportunidades, todas estas cosas de exaltar, magnificar, honrar y servir al Rey Jesús, ¿verdad? Cuando oramos no es porque simple y llanamente queremos dame o enfócate en mí, sino queremos venir a honrarte, ¿verdad? Queremos reconocerte, queremos alabarte, ¿verdad? Queremos eh, pensar en otros, ¿verdad? Esa es la idea, ser de bendición para el Señor y para los demás, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias, pensando en la iglesia de la Odisea como en nuestra era, el único enfoque es la diversión? Mensajes que tengan solo humanistas de pensamiento positivo, no todo enfocado en el yo y no enfocado en el Señor. Podríamos pensar o analizar qué tanto una iglesia tiene de la Odisea cuando los mensajes no glorifican al Señor Jesús. Todo es acerca del hombre, ¿verdad? Tristemente la tendencia la odiseana ha infectado a muchos creyentes y ni siquiera pueden darse cuenta de su estado. O sea, todo parece estar bien. Y eso es lo que dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces, y lo digo porque me ha pasado en lo personal, me preocupa cuando pregunto y digo, ¿tienes alguna necesidad? ¿Así algún hermano necesitas que oremos por algo? Y la respuesta es no, todo está bien. Y porque nuestra tendencia es pensar que si todo lo de lo material está en orden, estamos bien.
Y el Señor ve más allá de lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. A veces pensamos, estoy bien de salud, tengo provisión, todo está bien, todo está bien. Pues eso es una oportunidad para agradecer al Señor y decir, ah, quiero expresar mi gratitud al Señor, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, no tengo nada que decir, todo está bien. Es una oportunidad para decirle, Señor, tu gracia, ¿no? ¿Cuánto me has dado? Pero esta iglesia no reconocía al Señor. Decía, yo soy rico. Ven el enfoque personal. Tú dices, dice el Señor, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, no había un análisis interior, personal, espiritual, de decir, necesito más de Jesús, necesito más amor, necesito más compasión, necesito más ah, pasión por las almas perdidas, necesito, sí tengo necesidad de Jesús. No, ellos decían, yo estoy bien, rico, y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes, dice el Señor, esta es la perspectiva del Señor. Ellos decían, el Señor les dice, tú dices, estás rico, pero ¿qué dice el Señor de mí? ¿Qué dice el Señor de ti? Lo más triste es pensar que se está bien espiritualmente y recibir una evaluación pésima de parte del que todo lo sabe, del que todo lo ve y todo lo escudriña. Lo mismo es aplicable con todo lo demás, tanto en lo físico, emocional, lo intelectual. Pensar que se está bien y conformarse con una evaluación personal incorrecta. Es, por ejemplo, que yo vaya al doctor y, y vaya pensando, todo está bien. No, en verdad vine porque me paga la aseguranza, pero no porque tenga necesidad. Y cuando le hagan a uno la prueba de sangre, sale que tiene colesterol, diabetes, sale alta presión, sale todito, ¿verdad? Y uno estaba bien, pero y hasta le echa la culpa, dice, el doctor es el que me encontró esto, ¿verdad? O sea, hay personas que dicen, mi abuelita decía, este doctor que me encuentra, como que era culpa del doctor, ¿verdad? Y así a veces en lo emocional decimos, no, estoy bien, en lo físico, en lo intelectual, no necesito, ya lo sé todo, no necesito aprender. Y es lo peor que podemos hacer, una evaluación personal elevada, en lo espiritual también. eh, no necesito más. Y el Señor dice, no, dice, a diario debemos de depender del Espíritu de Jesús, pedirle dirección, fortaleza, guía, luz, cobertura. Porque miren lo que le dice el Señor, dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, ¿no? Esa evaluación del Señor. Que uno se presente delante del Señor acá muy orgulloso de uno mismo, diciendo, yo estoy bien, y el Señor diga, estás peor que un vagabundo, porque un vagabundo por lo menos está vestido, ve, pero la condición de la Odisea es pobreza espiritual, ceguera espiritual, vergüenza espiritual, miserable es estar en una condición de tristeza, ¿verdad? Es de pobreza espiritual, desventurado, ¿verdad? Y el Señor dice, no, necesitas de mí, necesitas estar más dependiente de mí, eh, buscarme, ¿no? Por eso dice aquí la cobertura de Dios en cuanto a su presencia, ¿no? Que nos cubra nuestra vergüenza, nuestro pecado, Jesús, su sangre,
su sacrificio, ¿no? Estar enfocados en Jesús. Todo es Jesús, dirección al Señor Jesús, fortaleza de la palabra del Señor, guía de Jesús, la luz de Jesús, buscar su voluntad en su palabra. Dice el Señor, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Acuérdense, en la Odisea eran súper ricos y lo podemos ver miles de años después, cuánta riqueza tenían en las estructuras de sus edificios, opulencia, ¿verdad? Una vanagloria. Lo que ha quedado, imagínense en sus días de, este, de opulencia, ¿verdad? Como cuánta belleza sería. Pero dice el Señor, tienes oro, oro del mundo, ¿verdad? Pero compra oro de mío, el oro verdadero, ¿no? Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Oro refinado, la verdadera riqueza, el deleite perfecto, las delicias permanentes están con Jesús, ¿verdad? Uno puede tener riquezas materiales, ¿verdad? Pero el Señor decía, no, todo eso se va a quedar, ¿no? Cuando uno muera, se la deja, todo lo que tenga va a quedar para otro, ¿verdad? Y dice, en cambio, haz tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede robar, donde nada se va a oxidar ni se va a podrir. La verdadera riqueza es tener al Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Su presencia nos llena de, por eso dice, en su presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? Es la satisfacción total, es algo espiritual que nuestro cuerpo, nuestra vida encuentra eh, al tener al Señor Jesús en todas nuestras decisiones. Las delicias permanentes están con Él. Uno puede tener delicias temporales, ¿verdad? Hay veces que comer trae delicia, ¿verdad? Los postres deliciosos, ¿verdad? Pero se pasa, se olvida uno de esa delicia, pero con Jesús hay satisfacción permanente. Es de Él que emana la pureza perfecta, la satisfacción permanente, la belleza de la vida. Todo en este mundo falla, todo y todos fallamos en el mundo. Y cuando uno pone su esperanza en alguna persona o en algún sistema o en alguna ah, cosa, está apuntándose para decepción y sufrimiento, ¿verdad? Pero cuando uno pone su fe, su confianza, su dependencia en el Señor, se apunta para encontrar una pureza perfecta, una satisfacción permanente y la belleza de la vida. Así que ese es el oro refinado del Señor, su pureza, ¿verdad? Su, la satisfacción que él da. Las vestiduras blancas, ¿se acuerdan que la Odisea era famosa por sus ropas negras brillosas, el algodón negro? El Señor lo contrasta con sus vestiduras blancas de honra, de autoridad, vestiduras de identidad con Él. La santidad, eso quiere decir ser único, ¿verdad? Ser separado para Él, ¿no? A veces tenemos la idea de la santidad como algo que nadie me toque, ¿no? Porque como que no pertenezco aquí, ¿verdad? Pero santidad quiere decir apartado por y apartado para. O sea, cuando se santificaban, por ejemplo, las cosas del tabernáculo, era para el servicio de Dios. Eso quiere decir separado para el servicio. O santificado por Dios, ¿verdad? Y hemos sido santificados por Cristo para su gloria, ¿verdad? Para servirlo. Sin Él estamos vacíos, o sea, desnudos, con vergüenza y pobreza. Así que necesitamos de Jesús todos los días, ¿verdad? De que Él nos llene de su presencia para ser útiles para Él, llenos por Él y para Él, ¿verdad? O sea, es lo que las escrituras llaman la llenura del Espíritu, ¿no? Es
epi, ¿verdad? Cuando es la palabra epi en griego, que quiere decir sobre. El Señor ya está en nosotros, pero Él quiere ah, llenarnos de Él, ¿verdad? También les dice, unge tus ojos con colirio. Todo empieza con la visión espiritual que tengamos de nosotros mismos y la visión que tengamos de quién es Dios. Un famoso autor cristiano llamado A.W. Tozer dijo, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Ah, ¿qué, ¿Qué creemos de Dios? Si pensamos que Dios existe para nuestro entretenimiento, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. Si pensamos que Dios cambia de opinión con el tiempo, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. Si pensamos que Dios es manipulable, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. Si pensamos que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. Si pensamos que el estándar de moralidad lo ponemos nosotros, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. Si creemos que vivimos para nuestra satisfacción, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios único. No hay nadie como Él. Es el único Dios verdadero, un Dios perfecto, un Dios creador que se merece toda la gloria, la alabanza, toda nuestra vida se debe a Él. Él es nuestro creador, ¿verdad? Y Él es el que pone las reglas del juego, ¿no? Él es el que determina qué es lo correcto, sí hay una verdad, sí hay absolutos y Dios lo determina. Ah, que no le guste a mucha gente lo que Dios dice que es lo correcto, eso es irrelevante, sigue siendo verdad. Y si nosotros tenemos problema con lo que Dios dice en su palabra, entonces estamos como la Odisea. Creemos que estamos bien, pero estamos ciegos, sin la guía de Dios. Estamos desnudos, sin la cobertura de Dios. Estamos pobres, sin las riquezas que Dios tiene, porque todas las enseñanzas que Dios da en las escrituras es para nuestro beneficio, para su gloria. O sea, el Señor ah, nos guía para que podamos encontrarnos con su verdad y esa verdad es Jesús. El Señor termina diciéndole a la iglesia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra griega paideuo ha sido traducida como castigo. Aquí dice yo reprendo y castigo. Eso dice la Biblia en español. En inglés dice yo reprendo y la otra palabra no era castigo, reprendo y disciplino es la palabra en inglés. Aunque la traducción más exacta sería entrenar a un hijo, ser instruido o enseñado, causar a que aprenda, ¿verdad? Como uno le enseña a un hijo a veces, le insiste, ¿verdad? Cómo lo disciplina, ¿verdad? Le causa que aprenda. Eso, en lugar de la palabra castigo, hubiese sido mejor la palabra disciplina, ¿verdad? Porque entendemos la palabra castigo como algo, ah, como el infierno, como algo así muy, muy fuerte, muy pesado, ¿verdad? Pero la palabra paideuo, o sea, el Señor dice, yo reprendo y disciplino, o yo reprendo e instruyo, yo entreno a mis hijos, y también puede significar disciplina, como yo disciplino a mis hijos. O esa palabra castigar, con palabras como corregir a aquellos que se moldea el carácter con consejo. Eso quiere decir disciplina. Estoy moldeando tu carácter con mis consejos, con mis regaños o con mi reprobación o reprimenda. Eso no me gusta. Cuando uno le dice a un hijo, eso se ve mal, o no se ponga esa ropa que se ve feo. Es una reprimenda, es una disciplina. Ellos lo pueden tomar como castigo, pero en realidad es una corrección que se está haciendo para un consejo para que le vaya bien.
Puede también referirse a un castigo como una aflicción o como cuando un padre reprende a su hijo o un juez da una sentencia, como cuando uno le dice, váyase a su cuarto, ya no va a haber televisión. Es un castigo, entre comillas, ¿verdad? Porque es una reprimenda, pero es para la disciplina, para el bien, para la instrucción de el hijo, ¿verdad? En todas las palabras que se refiere a los creyentes, muy importante, en la versión Reina Valera del 60, se habla, perdón, aquí se habla o, o traduce, es la idea, traduce como castigo. La Reina Valera traduce esta palabra siempre como castigo en el Nuevo Testamento. Y esa no es la idea. Eh, la idea no es de condenación o de infierno, porque muchos hermanos agarran y leen las escrituras y no profundizan, ¿verdad? Y no conocen al Dios de la Biblia en sí y lo mal representan, ¿verdad? Dicen, te vas a ir al infierno. Y acuérdense, en esta iglesia, aunque estaba pobre, desnuda, estaba ciega, miserable, estaba en una posición espiritual muy triste, lamentable, el Señor le dice, te voy a corregir, o sea, no la, eran creyentes, estaban en el Señor, pero estaban en una situación espiritual muy, muy, muy mala. En otras palabras, mucha gente mal representa al Señor cuando le dice a otro creyente, te vas a ir al infierno por hacer eso o te vas a condenar, porque usan estas traducciones que eh, sí puede, porque uno lo usa si voy a castigar a mi hijo, pero uno no está hablando de abandonarlo, ¿verdad? De echarlo, sino que es de una disciplina, una corrección. La idea es que es una enseñanza, un consejo. Escucha lo que te estoy diciendo, dice el Señor, para que no te presentes delante de mí avergonzado, porque yo sé que no estás bien. Yo sé que aunque tú crees que estás bien, estás mal. Es lo que está diciendo el Señor. Escucha mi consejo. Debemos de escuchar el consejo del Padre perfecto, ese Padre bueno y fiel, para que no tengamos nada de qué avergonzarnos cuando estemos ante Él. El Señor habla de que el juicio a los creyentes no va a ser de condenación, pero de premiación. Y es triste cuando uno ve que otros son premiados y uno no. Es triste cuando uno ve que lo que uno hizo es quemado. O sea, no es no valió para nada porque se lo hizo por vanagloria, por orgullo, como dice aquí, tú crees, tú dices, tú estás bien, pero estás pobre. El Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está afuera. La iglesia de la Odisea no muestra evidencias de una verdadera relación con Dios. Tiene a Jesús afuera, no escucha su voz, no tiene comunión con él. O sea, sí creyó en Jesús, en su sacrificio, pero ahí se quedó. Ahí se quedó, se desvió, se enfocó en sí mismo, ¿verdad? No tiene una comunión con el Señor. El cenar para las personas del Medio Oriente es un acto de intimidad. El compartir comida es una acción de unidad. Lo que entra a tu cuerpo, entra al mío también. Así que somos uno. Eso el Señor dice, yo quiero cenar contigo, yo quiero tener intimidad contigo, conocerte, que tú me conozcas, eh, estar juntos, ¿verdad? Estar en comunión. Pero el Señor sabe que no todos van a abrir la puerta porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, como tal vez no va a haber, no va a haber muchos que abran la puerta, pero si alguien quiere escuchar
venir al Señor, depender del Señor, buscar del Señor, escuchar al Señor. Él está dispuesto. Yo estoy llamando, yo estoy a la puerta, ¿verdad? Y Él dice, ¿verdad? Hay un premio, porque hemos visto en todas las iglesias, ¿verdad? Una exhortación, una, ¿cómo era? Una reprensión, un reconocimiento y una premiación. Y el Señor termina diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ven? Todavía hay esperanza. Mientras estemos vivos, el Señor dice, hay oportunidad y te puedo dar un gran premio. ¿Qué gran premio es ese sentarse en el trono? Qué tremendo, ¿no? Que el Señor diga, ven, te dejo, mi hijo, vente, súbete al trono aquí donde yo me siento, porque yo también he triunfado. Tú puedes sentarte aquí conmigo en mi trono. Y el Señor Amén. termina este consejo para cada uno de nosotros diciendo, este, el que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que uno mismo se dice, no lo que mucha gente dice, escucha lo que dice tu corazón. No, no escuche lo que diga su corazón, escuche lo que diga el Señor. No escuche lo que diga su mente, escuche lo que diga el Señor en su palabra. No escuche lo que digan falsos profetas, que solamente quieren diversión en las iglesias y esparcimiento, satisfacción temporal. Escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Ven a Jesús. Él está tocando la puerta y quiere que tengamos comunión con Él día a día para su honra y su gloria. Así que vamos a orar, hermanos. Esto concluye nuestro estudio de el tiempo presente. Si el Señor permite, vamos a enfocarnos ahora sí lo que nos espera en el futuro a, a la iglesia, al mundo, ¿verdad? A la creación de Dios y a Israel, ¿verdad? Son tres diferentes porciones, ¿verdad? Que la escritura del Apocalipsis nos habla, la revelación de Jesús nos habla del futuro de la iglesia, del mundo y de Israel. Así que gloria a Dios por el tiempo que nos da para estar a cuentas, estar fríos o calientes, siendo de bendición, de refrigerio para otros o de sanidad en el nombre de Jesús para otros y activos para la gloria de Cristo, no por el hecho de el ministerio de estar activos, sino para traerle gloria al Señor cada momento de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendito sea tu nombre por siempre. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te reconocemos, Señor, que tú eres Dios y no hay nadie como tú, que todo lo sabes, Señor. Cuán perfectos son tus caminos, cuán acrisolada es tu palabra, Señor, ha sido probada por todos tus enemigos, Señor, y no pueden encontrar, Señor, cosas que de peso, Señor, que eh, te, te hagan mella, Señor. Tú eres vencedor, tú eres glorioso, magnífico, Señor, todopoderoso, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, porque estamos en tus manos. Señor amado, porque a través de las edades tú has visto cada corazón, has visto cada situación de nosotros como tus hijos y nos has hablado a cada tiempo de nuestra vida, a cada ocasión, Señor, y nos, nos muestras tu amor al hablarnos tan tiernamente, aconsejarnos fuertemente, Señor, al procurarnos, Señor, para que estemos ah, listos como las vírgenes, con el aceite prendido, el Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos,
fortaleciéndonos, usándonos para tu gloria, Señor. Gracias porque en Jesús y su revelación encontramos, Señor, el alivio para toda enfermedad, para todo pecado, la solución para todo problema, Señor. Padre, oramos que tu palabra esté en nuestro corazón, en nuestra mente, para no pecar contra ti, Señor. Que nuestros ojos estén abiertos a las amenazas que tenemos a nuestro alrededor, Señor. Que nuestro espíritu esté siempre alerta, Señor, a la palabra pura y verdadera, Señor, a Jesús. Él es la palabra viviente, el logos, el verbo viviente. Todo apunta a Jesús, Señor, y es a Él a quien damos la gloria, la alabanza, porque suyo es el reino, el poder, la autoridad por los siglos de los siglos, y en su nombre oramos. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto aquí en el Tesoros del Cielo. Adelante con Cristo.